Esto es La Clínica del Sujeto, un podcast para quienes soportan la incomodidad, desconfían de lo superficial y no le temen a pensar. Si eres una de esas personas, escucha, comenta y comparte. Conducen Echo Ará y Echo Laye. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde nos estén escuchando, donde nos estemos encontrando, de donde les encuentre y cuando nos encuentre esta grabación de La Clínica del Sujeto. Hoy estaremos conversando con Ofumbile, el nombre religioso de Fernando Vargas Valencia, que no importa si es abogado o sociólogo, lo que importa en esta conversación es que sabe de música afroantillana y de sus diversas formas de verse, de interpretarse. Vamos a estar conversando con él sobre el ritmo y su influencia en el mundo y en el pensamiento latinoamericano y del Caribe. Acompáñenos con esta conversa en este paseo de ritmos, sonidos, de autores y de mucha salsa o son cubano, o en todo caso, afroantillas. Si es el África lejana, cuna de mi raza, los dioses de mis mayores, Yemayá y Changó, cuando repican los cueros mi sangre alborotan, porque mi cuna mecieron al son de un tambor. Eso viene de un poema de Alfonso Córdoba el Brujo, un compositor colombiano, que le sirvió de texto a una gran canción, primero de la orquesta Guayacán, que se llama Nostalgia Africana, y que recientemente también editó y presentó Yuri Buenaventura. Y yo creo que pues ese es un epígrafe para hablar de lo que es el guaguancó, que según Tite Cureda Alonso, ese mulato que hizo poesía para la salsa desde Puerto Rico, es todo para el Caribe, es todo para nuestra cultura y es una alborada. Así que también lo dijo en una canción en la voz de Cheo Feliciano que se llama Eso es el guaguancó. Yo he querido indagar sobre las razones por las cuales me apasiona eso que llaman la salsa, ¿cierto? Que ya empezar a hablar de la denominación ya es un problema. Hay muchos autores, César Miguel Rondón, el mismo César Pagano aquí en Colombia, Quintero en Puerto Rico, que cuestionan mucho el contenido y el alcance de la palabra. Sin embargo, si estamos hablando de una multiplicidad de músicas, que como también dijo en su momento Andy González en un documental de Fernando Trueba, Calle 54, tienen en común que viene de África. Y yo creo que la música que está hermanada con la poesía es un don, es un regalo que nos han dejado los ancestros, y es por esa razón que algunas espiritualidades, como la afrocubana, por ejemplo, han hecho de la música el único vehículo legítimo para la comunicación de los hombres y de las mujeres con sus dioses. Entonces, por eso creo que Alfonso Córdoba el Brujo nos está resumiendo unas conexiones muy profundas entre el tambor, el cimarronaje, que finalmente construye la rebeldía en Latinoamérica a partir de la reivindicación de la gente negra, de la gente que viene de África, que estuvo en la trata, que resistió a la trata y que tuvo en sus dioses y en aferrarse a sus dioses uno de los caminos, de los múltiples caminos de la rebeldía, de la liberación y de la dignificación de su dignidad humana. Entonces yo veo que cuando uno baila una salsa, cuando uno canta o toca un tambor, está reivindicando la memoria de esos ancestros y de esas ancestras, y de allí mi fascinación personal y espiritual por el guaguancó. Y por el tambor, ¿no? Bueno, más que el tambor son como los patrones rítmicos. Yo eso, pues obviamente no sé mucho, hay que hacer investigación. Según los musicólogos, eso se ha investigado muy poco y es como la traza de los patrones rítmicos
Pero lo que sí es verdad y es muy presente es que los patrones rítmicos se mantienen o se superponen a catástrofes incluso como la trata y se mantienen en la memoria a pesar de que se olvide casi todo lo demás. Por ejemplo, la gente que vino de África en la trata transatlántica pues olvidó sus nombres, le quitaron sus lenguas, pero los patrones rítmicos, además según una investigación dice, están también hechos para eso, para superponerse, para no perder de la memoria de la gente y ni siquiera de la memoria intergeneracional, que puedan sobrevivir aún sin la tradición, sin que alguien le enseñe propiamente. Y eso es casi, o sea, casi místico, porque uno dice, pero entonces ¿cómo el patrón rítmico se mantiene? Y es casi un trabajo subconsciente, subterráneo, porque, y bueno, hay una parte del TED Talks de Jorge Drexler, en donde él empieza a hacer el patrón rítmico, un patrón rítmico que es como un montón de ritmos actuales. Entonces empieza a hacer el patrón rítmico del 1-2, 1-2, 3. Hice ese patrón rítmico, necesariamente tuvo que empezar en África, en algún lugar. Llegó y lo editaron, lo cogieron y empieza sobre ese patrón rítmico a hacer la melodía o la armonía o una suerte de armonías para ver cómo entra. Y entra la música gitana y que después llega a América y cómo se vuelve la milonga. ¿Qué quiere decir que la milonga es uruguaya? Fíjense, la milonga tiene un patrón rítmico que nosotros los músicos le decimos 3-3-2. 1-2-3, 1-2-3, 1-2, ¿no? 1-2-3, 1-2-3, 1-2, 1-2, 1-2. Y tiene un acento característico. Can, 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 can. Pero este patrón rítmico característico viene desde África. Ya en el siglo IX se lo encuentran los burdeles de Persia, en el XIII en España, desde donde 5 siglos después cruza América con los esclavos africanos, mientras en los Balcanes se junta con una escala gitana. Y da en parte origen al klezmer, que los inmigrantes judíos ucranianos llevan a Brooklyn, Nueva York, lo cantan en su salón de fiestas. Y su vecino, un niño argentino de origen italiano llamado Astor Piazzolla, lo escucha, lo incorpora y transforma el tango de la segunda mitad del siglo XX con su 1-2-3, 1-2-3. Tocado además en su bandoneón, un instrumento alemán del siglo XIX creado para las iglesias que no se podían permitir comprar un órgano y que increíblemente termina en el Río de la Plata constituyendo la esencia misma del tango y de la milonga, al igual que otro instrumento igual de importante que el bandoneón. Y uno queda sorprendido porque más que como una herencia africana en el sentido de lo que uno puede ser consciente, es una herencia africana que es una herencia de la humanidad. Es decir, no es, porque a veces lo africano, y lo noto como en algunos discursos, en algunas aseveraciones o en algunas tendencias de la gente activista sobre todo, que tratan de poner como si África le legara a una parte de los grupos humanos, o sea, los que venimos de África, como si solo hubiera unos grupos que sí somos de África. Es decir, en cuanto a herencia cultural,
y obviamente no es que vaya a desconocer la ruta de la traza y los impactos de la gente, de alguna gente en particular, pero en tanto herencia cultural, es una herencia de la humanidad y no es una herencia tan abstracta como uno lo pretendería. Y en el patrón rítmico del que da cuenta rápidamente Jorge Drexler sin ninguna pretensión, y si uno quisiera hacer una investigación más profunda y genealógica de dónde vienen los ritmos como la clave de la salsa o del mambo, o de dónde viene el tiempo bueno, de lo que sea, se daría cuenta que lo que hay ahí es la memoria en clave de la humanidad. La memoria de la humanidad tiene son los patrones rítmicos. Y por ende, a cada patrón rítmico le corresponde una danza. El que danza está haciendo memoria, necesariamente. Entonces ahí yo creo que se abre una posibilidad de entender incluso el cimarronaje como la vuelta a esa memoria y el mestizaje de una manera distinta, porque no es solamente que se mezclen como cosas muy bien trazadas y que uno les puede hacer la división y cuánto y qué es que se sumó para sacar el vallenato, sino una actitud, una forma de reproducir la cultura que tiene que ver es con cómo reproducimos nuestros patrones rítmicos, nuestras claves, la forma en la que caminamos y la forma en que bailamos. Yo creo que, en todo caso, hablar del tambor y desentrañar sus misterios sí es una reivindicación. Es una reivindicación que hay que localizar no solo geográficamente y sociohistóricamente, sino espiritualmente, ¿sí? Porque uno se puede acercar al tambor desde la perspectiva histórica. Por ejemplo, yo recuerdo que Alejo Carpentier en su libro sobre la música en Cuba hablaba de cómo era de profunda la persecución que el colonizador español en el entorno de lo que hoy es Cuba, pues se ensañaba con como con los rasgos, con lo que hacía parte de lo más profundo de la gente que luego se alzó cimarrona. Hay como una conexión entre, por ejemplo, las guasábaras y los palenques. Sí, las guasábaras que eran los alzamientos de la gente indígena en contra del colonizador español, generalmente liderados por mujeres, Ana Cabona, entre otras, y los palenques, que pues fueron esa estrategia que la gente esclavizada traída directamente de África, pues encontró para poder burlarse del palo del mayoral, como dice una canción también de Tite Cureda Alonso. Entonces yo creo que el tambor es el lenguaje de los dioses cimarrones. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es un lenguaje liberador desde la entraña más profunda de la espiritualidad que representa. Y además fue un dispositivo también liberador desde lo sociopolítico, porque la gente esclavizada, por ejemplo, y eso lo habla Lidia Cabrera en un texto muy interesante sobre las religiones afrocubanas, que es el monte. Los cimarrones distraían a los mayorales con golpes de tambor. ¿Por qué? Porque la Inquisición entendía que esos eran sonidos del diablo, sonidos demoníacos, porque claramente había todo un marcador negativo en cuanto a la gente que pues se alzaba en fiesta a través del baile y del tambor, y entonces utilizaron eso para llenar de unos sonidos incomprensibles y desesperantes para el mayoral el momento del escape, porque la gente se iba al monte, que es el lugar sagrado de las espiritualidades de matriz africana, y utilizaban el tambor no solamente para pedir la protección
de las deidades y de los eguns, es decir, de los ancestros, sino también para que esta gente de la Inquisición se concentrara en maltratarlos a ellos, es decir, en incendiar los tambores, pues atacarlos, mientras que la gente cimarrona se iba y no tenía posibilidad el inquisidor de ir tras ella, además porque el inquisidor le temía al monte. Mientras el monte era algo tenebroso para el blanco español, pues para el africano era el lugar de reencuentro con sus ancestros. ¿Sí? Si bien no estaban los árboles africanos, y estaba la ceiba, estaba la palma, que son pues árboles sagrados de donde se extrae la madera para hacer el tambor, y es como un eterno retorno, porque a la ceiba, que es sagrada y que es la deidad, que es la que ilumina el camino de la noche más oscura y más profunda del monte, se le rinde tributo a través del repiquitear del tambor. Y ahí hay también muchas historias bueno, hablando de historias de tambores y de espiritualidades, hay una sobre la cual se ha investigado algo, pero no conocemos bien, y es la comunicación de los tambores en la distancia. Y como que es un poco leyenda, un poco mito, un poco como todo lo que tiene leyenda y mito, una verdad muy profunda, y es cómo se comunicaban en dos vías. La comunicación, pues la comunicación de ida y vuelta, como cómo se avisaban de si se podía salir, si se podían escapar. Hablo de las personas esclavizadas planeando revueltas o lo que fuera, no solamente revueltas, sino el tambor como comunicación entre la gente que estaba aislada, porque los momentos de encuentro en la época de la esclavización eran bastante restringidos. Eran restringidos ya en una misma plantación, entre plantaciones era mucho más. Y este tema del tap americano, y que habla mucho de la conexión con el ritmo y con el tambor de la gente negra, porque el tap supuestamente apareció y creció y se reprodujo a partir de la prohibición de usar tambores. De como vos decís, el tambor se le quitaba a la gente porque molestaba, o se dieron cuenta que se comunicaban así, o en todo caso les molestaba, y el tap llegó como una necesidad de seguir golpeando, de seguir marcando el ritmo y comunicarnos a través de los golpes. Y cuando uno ve el tap, se da cuenta que hay casi que una conversación. Y también la comunicación, que es tal vez la más importante, y es la comunicación con los ancestros. Uno, cuando entra a las espiritualidades de matriz africana, y no demora mucho en comprender por qué el tambor le habla a esos espíritus. El tambor es un diálogo con los muertos, empezando por ahí. Y no es solamente una cuestión como consciente cuando se hacen pues se entra a religiones como las de matriz yoruba, y se comprende qué es el tambor y por qué se habla con los dioses a partir de ahí, sino que hay una cierta comunicación que los tambores brindan, que no es tan fácilmente explicable, sino a través de una cosa mucho más espiritual, y para quienes oyen y son ajenos, como arcana, como el que, este man se la está fumando ahí. Porque realmente, cuando uno se pone a ver la disposición de los tambores y a qué le habla, es necesariamente a los espíritus de la tierra. Y en todo caso, cuando uno
lee crónicas de las misiones evangelizadoras, como encuentros casi que demoníacos. Entonces, no, casi que una prueba para decir que alguien estaba brujeando o en encuentros con Satanás, era que estaba bailando el tambor por allá en el monte. Y seguramente pues es de todas las estas persecuciones que se armaban en la cabeza pues la religiosidad más cristiana, pero tiene que ver con que ahí ya identificaban una comunicación que no era propiamente una comunicación directa con el otro, sino una comunicación espiritual. Y eso se traduce entre nosotros como una comunicación con los ancestros. No hay música de tambor que no hable de eso, que no hable de la comunicación con los ancestros, con los muertos, o referirse al tambor mismo como una suerte de medio. Este es el medio para acceder a portales, como para acceder a otros, a otras cosas que no se podrían si no fuera por esa presencia. Incluyendo músicas que podemos considerar contemporáneas, ¿no? Usted me hizo recordar dos canciones, una voz, que es la de Peter Conde Rodríguez, cantando los versos de dos grandes poetas de la música del Caribe. Por un lado, de nuevo Tite Cureda Alonso, que yo creo que es un referente radical de esto que estamos hablando, que es la canción Primoroso Cantar. En esa canción nos está recordando todo ese proceso de esa conexión entre el tambor, la liberación, el cimarronaje y sobre todo lo que tú dijiste al principio, que es cómo se construye el mestizaje desde una perspectiva abrazadora del conjunto de los matices de las distintas culturas que convergen, no siempre de manera muy afortunada o digna, en todo este proceso impulsado por la colonización europea en lo que ahora es América. Y la otra canción es precisamente Tambor, que la escribió Rubén Blades. Yo creo que la salsa, dando ahí un salto de tigre en el tiempo, es como una suerte de secularización de todo este proceso que nos lleva a todas y a todos, ¿sí? Por más poco musicales con lo religioso que podamos ser, a reconocer que hay una conexión profunda que guía nuestro destino con los ancestros y que esa ancestralidad de alguna manera transforma las relaciones sociohistóricas y también la propia biografía de cada individuo, que se sabe heredero de un lenguaje, se sabe heredero de una serie de historias que finalmente, en el caso de la salsa, terminan como haciéndonos retornar hacia lo divino. Y yo creo que lo divino, más que lo estrictamente religioso, tiene que ver también con esa lucha y esa búsqueda que tienen los seres humanos por obtener o por comprender la imposibilidad de obtener la inmortalidad, ¿cierto? Jorge Luis Borges, recuerdo en un verso que probablemente estaba hecho para hacer tango, para hacer milonga, decía algo así como que la inmortalidad consiste en no ser olvidado por quienes vienen. Es decir, pensarse una vida, que es un poco lo que hacen los santos católicos o los orishas, que ante todo son eguns en el mundo yoruba, en el mundo de Ifá, es decir, son muertos prodigiosos y virtuosos que construyeron una vida terrenal digna de ser recordada. Y es allí donde de nuevo el tambor se convierte en el vehículo de interconexión entre este mundo secular y terrenal que vivimos en este presente que somos, frente a ese pasado que construye nuestro futuro a través de la memoria de los ancestros. Y también recuerdo esta figura que también Carpentier recuerda mucho en su libro La música en Cuba, que es la figura del cucuyé. Sí, el cucuyé, que hay una canción, creo que es de Israel Cachao López, que dice que a Francisquita le gusta el cucuyé. El cucuyé era un ritual
que especialmente la gente venida del pueblo bantú hacía en las calles, en las noches de La Habana y de muchos lugares de Cuba, y lo que hacía el poderío católico era asociarlo con un ritual diabólico, como vos dijiste hace un momento, y sobre todo como una cuestión obscena. Sí, una cuestión obscena que para, por ejemplo, Manuel Zapata Olivella significaba no solamente una transgresión de la doble moral cristiana o católica, sí, que evangelizaba, entre comillas, al diferente, al indígena, al negro, a través pues de la Biblia, pero también de la espada y del idioma. Porque la primera batalla, que es la lucha a muerte, y es la que lleva a la muerte cultural de la gente, es la lucha por el idioma. Y entonces lo que hace el poderío católico es también, según Manuel Zapata Olivella, mostrar su miedo a que las razas, si se puede hablar de razas, obviamente se mezclen en ese frenesí que no es solamente de la gente africana. Es un frenesí indígena y es un frenesí de hombres y mujeres europeos, criollos, mestizos, que se suman a la fiesta del tambor, que se saben capaces de bailarlo y que se entregan al encuentro radical con el otro, y eso es una obscenidad para el poder imperante. Y yo creo que eso sigue sucediendo actualmente frente a los distintos poderíos que imponen su visión unilateral de la vida y de la muerte, que quieren monopolizar las posibilidades de comprender nuestra incapacidad o nuestra posibilidad de ser inmortales, y entonces nos imponen una serie de, ¿cómo llamarlo? Como de imposiciones o de exigencias culturales que nos hacen pensar que no es posible volver a los orígenes, y pensar que cuando uno está escuchando una salsa de Richie Ray y de Bobby Cruz, por ejemplo, que son abiertamente evangélicos o cristianos, allí está Changó, ahí está Yemayá, ahí están los orishas de los que habla el brujo, de la evocación inicial, en el sentido de que hay un lenguaje universal, ¿sí? Y de que tú puedes llamar a Changó, puedes llamarlo Santa Bárbara, pero es ese ancestro que te protege y que te permite reconocer el destino, el pasado, el presente y el futuro. No quiero hacer pues una lectura radicalmente mística de lo que aquí estamos hablando, pero sí es como esa posibilidad de comprender lo radicalmente humano a través de esa posibilidad de acercarnos a lo divino, porque es que lo divino es ante todo humano, fue humano, y lo que queda, para mí lo divino es la memoria de esos seres que fueron tan humanos como nosotros y nosotras, y que ahora están en un plano en el que ejercen como una misión tutelar. Y lo divino es lo más humano, no solamente por lo profundo que sea, sino porque es lo más común. O sea, lo más común a la humanidad es la conexión con una divinidad, la que sea. Y en ese sentido, la música como elemento de conexión con lo divino no es ni mucho menos inocente o solamente inocente. Claro, ahora que lo ve uno en en el contexto actual, en el contexto de la mercantilización de todo, pues incluso la música puede parecer solamente o un negocio o una expresión más o menos superficial y no tan importante. Pero imagínese la importancia que la persecución de la que hemos estado hablando a esos tambores no era solamente una persecución como de una obsesión por eliminar algo que molestaba, sino porque se sabía que había ahí, que es la posibilidad de conservar la memoria de lo más humano y a través de eso reivindicarlo a través de una revolución cultural. La revolución más grande que sucedió en América no sucedió con las independencias, fue a través de la cultura y de la música. La música popular, su base es el ritmo, y ese ritmo es o se cuajó básicamente en el Caribe. O sea, si usted va a ver lo que está imperando en la música popular,
así sea mercantilista y todo lo que usted quiera criticarle el reggaetón, la base rítmica es unos patrones que vienen de muy atrás, que son telúricos. Y ahí de nuevo en la canción se necesita solo un tambor para empezar. Entonces en la canción de Primoroso Cantar, el man dice, con un tambor llegué a New York, no necesito nada más. Y los que perseguían esos tambores sabían que no se necesita nada más para dominar una cultura, sino un elemento tan poderoso como el ritmo. Pipu allá. El tambor en sí mismo es un dios. Y mira lo paradójico y lo poético, porque aquí también hay toda una posibilidad poética. Lo divino de la música del tambor está en el silencio. Lo que tú dijiste al principio, el patrón rítmico del tambor necesita unos intersticios en los que los dioses hablan a través de un lenguaje que solo el homo añá, es decir, el que sabe interpretar ese lenguaje, que está en el silencio, ni siquiera está en el repiqueteo de la percusión, puede descifrar. ¿Sí? Y eso también lo dice la canción. O sea, para mí es fundamental hablar también en canciones de Larry Harlow, que paradójicamente es una de las descargas más profundas y más intensas que puedo yo decir que conozco, pues entre tantas que hay, y se llama Silencio. Y en Silencio hay un homenaje a los tres tambores también de toda la matriz espiritual yoruba de África, que son los tambores fundamentales para hablar con los ancestros, que son el iyá, que es la madre de los tambores, el itolele y el okonkolo. Y allí en Silencio de Larry Harlow se habla mucho de una niña, que eso es otra cuestión que hay que hablar, el papel de quienes no son adultos en estos contextos espirituales, que se enamora especialmente del okonkolo, sí, que es el tambor más pequeño de los tambores batá. Entonces, la pregunta es, ¿qué de la música es divino en tanto es silencio? Sí, no, pues realmente lo que prima en la música es el silencio, saber no ejecutar. Este podcast hace parte del ecosistema creativo Tata Bonilla Lab, con el apoyo de la Fundación Tabo C. Si disfrutas de este contenido y quieres apoyar nuestro trabajo, visita el enlace que encontrarás en la descripción de cada capítulo. Con tu apoyo, podremos seguir creando material inédito, útil y de calidad para ti.